Tengo varias caras nuevas. Todas las pilas, básicamente. Todo bien. Ya, chicos, yo les envié por el aula este sistema de evaluaciones, ¿no es cierto? Y la planificación, ¿no se sabe? Sí. De hecho, no para saber de qué se trata el curso. Ya, vamos a ver lo que nos importa, el tema de las evaluaciones. Está fijada la primera para el 3 de agosto, que va a ser un certamen sobre la primera unidad y los contenidos que llevemos a la fecha de la segunda unidad. Esto después va a ser una unidad y media. Luego tenemos el 17 de agosto el control de lectura de mouse. ¿Qué es mouse? Es un cómic. Novela gráfica. Es un cómic que trata sobre el caso de Vladimir Spielman, que es el padre de Art. ¿Ya? Él cuenta la historia de su papá que estuvo en Auschwitz. Una vez que el papá le fue contando con el paso de los años su historia. ¿Y por qué se caracteriza el cómic? Por la forma de los personajes. Entonces, los judíos son ratones, los nazis son gatos, los estadounidenses son perros. Tienen distintos animales dependiendo de la nacionalidad. ¿Ya? Es llamativo, por ejemplo, en el cómic los polacos son cerdos. Sí, ¿sí? perdón. Quizás se puede apagar los focos de adelante. Eso, la de adelante, la corriente. Ahí, claro. Una cosa bien llamativa del cómic es que los polacos son cerdos, aun cuando Vlade, el protagonista, era de nacionalidad polaca. ¿Y por qué? Porque bueno, muchos polacos colaboraron con los nazis, entonces lo retrata como, o le da a entender a su hijo, ¿no es cierto?, que el animal que los podía representar bien eran los cerdos. El cómic tiene bastantes páginas, nosotros lo vemos como por páginas de general, pero no es un texto, es un texto narrativo, es de terapia de lectura, de verdad que es de terapia de lectura. Y uno se va metiendo en la historia, es súper interesante. De todos modos, como vieron en la planificación, van a haber 2 sesiones destinadas a que podamos leer y compartir el texto y hablar sobre el texto y todo. Entonces ese día lo pueden traer, bueno, yo voy a traer el mío físico, pero si alguien lo quiere el físico mío, se lo puedo prestar en el problema de ese sitio. Pero ustedes tienen la versión digital ya que se la destina el aula. Entonces van a haber 2 sesiones destinadas a la lectura o a ver cómo va, si hay alguna duda, todo lo que sea la preparación de la prueba. Ya, después, la tercera evaluación, que va a ser el 7 de septiembre, va a ser una charla TED. ¿Cuál va a ser la temática de nuestro encuentro de charla TED? El proceso constituyente 2023. ¿Ya? Bueno, en su momento obviamente le voy a pasar la pauta antes, la vamos a socializar, pero ya sepan que se trata del proceso constituyente. Y acá tuve que hacer un cambio, no sé si se fijaron en el último correo que les mandé. Sí. Esto estaba invertido, ¿ya? Y el certamen era el día 21, pero después me di cuenta y pido disculpas de nuevo. Y el día 21 yo no podía agendar calificaciones por el tema de que veníamos saliendo de las fiestas patrias. Entonces, El zapateo. ese día, bueno, va a haber clases, ¿no es cierto?, pero no calificaciones. El juego de roles y el debate que vamos a tener va a ser para el 28, ¿ya? O sea, se mantiene la fecha, lo que cambió fue acá el certamen y se corrió para el día 5. El día 5, en realidad, es la semana de exámenes regulativos. Entonces vamos a hacer ese día solo el certamen y estamos listos, ¿ya? Vamos a ocupar una hora. Siempre que nadie se esté echando el ramo. Claro. No, pero no va a pasar. Qué bueno saberlo. Y el certamen es de, bueno, lo que resta de la unidad 2, la segunda unidad, ¿no es cierto?, y la tercera unidad. Sobre todo para los nuevos, para contextualizarlo un poco, el ramo tiene tres unidades. La primera unidad, que es la que empezamos en la clase anterior, se llama la política como actividad humana, que es básicamente una unidad una unidad más histórica, ¿sí? Hablamos del modelo político griego, del modelo político medieval, después vamos a hablar sobre los inicios de la modernidad, después vamos a hablar sobre las grandes revoluciones, la estadounidense y la francesa, ¿no es cierto? Y después vamos a pasar a la segunda unidad, que se llama la formación del Estado e ideología. Y ahí, bueno, ya más teórico, qué es el Estado, cómo se clasifica el Estado, etc. Y después vamos a ver los autoritarismos y los totalitarismos, los vamos a clasificar, a diferenciar, y vamos a ver los 3 grandes modelos totalitarios: el fascismo, el nazismo y el estalinismo. En ese sentido es que se enmarca el cómic, en ese contexto. Y por último, la tercera unidad, que se llama el sistema político, es
trata sobre, bueno, el sistema de partidos, sistemas electorales, política internacional, son más de aplicaciones son ideas, ¿sí? Ahora, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué recuerdo de Vinieron. los que vinieron? ¿De qué hablamos la semana pasada? Bueno, de esos dos modelos, político griego, Sí. explica que existe una desigualdad por naturaleza, entre lo privado y lo público, donde la familia es como el núcleo de toda la sociedad, Perfecto. donde el padre tiene el derecho de tomar todas las decisiones que respecta a su familia y también surge de ahí lo que llamó el sum político, algo así, ¿Ya? ¿Sí? el hombre político, El animal político. el animal político, que es que el hombre cuenta como con el don de la palabra y puede persuadir o ser persuadido por imponer ideas. Perfecto. Está todo lo que dijimos, en realidad. ¿Sí? Hablamos sobre la desigualdad por naturaleza. Esta desigualdad para los griegos es inherente, es así, siempre ha sido así, no se discute, ¿ya? Y esa desigualdad entonces se ve en lo público y en lo privado. En la casa, en el oikos, esta desigualdad está porque el padre manda en el modelo griego, manda a la esposa, manda a los hijos, manda todo lo que es la familia. Mientras que en lo público, en la polis, los hombres griegos, los atenienses, ya los ciudadanos, mandan a todos los no griegos. Recuerden que los no griegos eran los bárbaros, conocidos como bárbaros. El no griego, todo no griego es bárbaro. Los niños, después leímos un texto, ¿no es cierto? Y ahí aparecía que los niños sí tenían un alma, pero esa alma no se desarrollaba aún. ¿Ya? La mujer tenía un alma, pero esa alma no podía ejercer la parte deliberativa, no podía dar su opinión en el fondo. O sea, tenía el tema, pero su opinión no contaba. ¿Ya? Mientras que la única opinión que cuenta acá es la del hombre, del padre de familia. ¿Sí? También dijimos que todos estos hombres libres, atenienses, se juntaban en la plaza pública. Esa plaza llamada Ágora, ¿no es cierto? Es donde se discutía. ¿Y qué discutían estos hombres? Bueno, temas importantes. Ellos hablaban de filosofía, de teatro. No estaban como para su visión, no sé. Ellos, como eran muy superiores, no estaban para estar labrando la tierra, para estar pescando. O sea, no eran actividades para ellos. Ellos estaban ahí para discutir. ¿Y quiénes hacían esas actividades manuales entonces? Los esclavos. ¿Ya? Los extranjeros. Los vagos. Los vagos, en el fondo. ¿Sí? Y también dijimos que, bueno, de cierto modo es el nacimiento de la política. Si la política en el fondo es el arte de liderar. Y yo convencer al otro y que el otro me convenza a mí. O sea, yo puedo convencer a alguien, como puedo ser persuadido por otra persona de que en realidad yo no tengo la razón y la tiene esta otra persona. ¿Y cómo lo hacemos? A través de argumentos. Entonces viene ese concepto que dijo su compañero, son politicón. ¿Qué era el son politicón? Animal político, ¿ya? Para Aristóteles, en el texto que leímos, los hombres nos caracterizamos por ser animales políticos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. La palabra es lo que nos permite convencer al otro. Y se refiere a hombre como género también, no como Siempre. especie. Como a género, claro. Sí, cuando el modelo griego es todo Hombre. Sí. No sé, es sumamente Masculino. es una sociedad muy excluyente en todo sentido. ¿Ya? Entonces, lo que dice Aristóteles, que nos diferencia de los animales, es que nosotros tenemos el don de la palabra y con esto podemos persuadir y ser persuadidos. ¿Ya? También dijimos que en el modelo político griego lo que busca el Estado, es el bien común. ¿Ya? Para eso está la política, para buscar el bien común de la sociedad. ¿Sí? Y eso tiene su origen en la antigua Grecia. También señalamos que existen dos tipos de regímenes, según Aristóteles: los regímenes rectos y los desviados. Los regímenes rectos, ¿qué podrían ser? Si son rectos. Eran tres: Eran tres, claro. la monarquía, ¿Ya? la Aristocracia y la democracia. Y la democracia. ¿Eh? ¿Pero por qué son rectos? porque no tienen una desviación y buscan siempre el bien común en el Perfecto. Claro, los regímenes rectos, según Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la democracia son los que buscan el bien común, por eso son rectos, ¿ya? Porque van bien encaminados. O sea, Ya. en la visión aristotélica. Sí. Ahora, en el caso de la aristocracia hay un punto intermedio, que es la plutocracia. ¿Ya?
la plutocracia es el gobierno de los ricos. Entonces, para Aristóteles, solo en ese caso hay un punto intermedio que es la plutocracia, este gobierno de los ricos cuando la aristocracia es el grupo que tiene tierras, títulos. Los más ricos entre ellos empiezan a tomar las decisiones, eso se transforma en una plutocracia. Y se puede degenerar en este caso, en una oligarquía. ¿Ya? Entonces de aristocracia se pasa a plutocracia y luego a oligarquía. ¿Sí? En el caso de la monarquía, si esta monarquía se degenera, o sea, si el rey solo piensa en sí y ya no en el bien común, pasaba a ser una Tiranía. tiranía. Y en el caso de la democracia, cuando esta democracia ya no busca el bienestar de todos, sino que solo de las capas bajas de la sociedad, se transformaba en Demagogia. demagogia. Recuerda, estos regímenes desviados son desviados, valga la redundancia, porque no buscan el bien común. ¿Sí? Y todo régimen político lo que tiene que buscar es eso, el bienestar del conjunto de la sociedad, no solo de una clase, sea de la clase alta o de la clase baja, tiene que buscar de todos. De Grecia, más o menos fue eso es lo que hablamos. ¿Sí? Es como todo lo que dijimos. Y después hablamos del modelo político medieval. Y dijimos que aquí cambia la visión. En el modelo político medieval es una sociedad, o la visión política es súper igualitaria. ¿Por qué? Porque parte de la base de que todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, todos tenemos la misma dignidad. Sea hombre, mujer, griego, no griego, da lo mismo. ¿Sí? Surge la concepción de persona humana. ¿Sí? Entonces, eso nos hace iguales a todos. ¿Ya? De hecho, la mujer medieval tenía mucha más libertad que la que tuvo después. O sea, es un periodo de gran libertad. ¿Por qué? Porque está esta visión, todos hermanos, todos iguales. Dicho eso, ¿qué buscaba el modelo político medieval? Si el griego buscaba el bien común, el modelo medieval buscaba salvar al hombre para que volviera con Dios. ya, perfecto. La salvación de las almas, ¿no es cierto? En el fondo, para eso está el Estado, para ayudar a que las personas se salven y una vez que fallezcan, ¿no es cierto?, estén con Dios para siempre. ¿Sí? Entonces, la vida terrenal en este modelo es una vida de paso. La vida verdaderamente importante es la vida después de la vida, porque ahí voy a estar con Dios. ¿Ya? Recuerden que esta es una visión sumamente influenciada por la Iglesia Católica. O sea, Estado y Iglesia es lo mismo, acá, no está separado. ¿Ya? De hecho, si lo traemos al caso chileno, ¿cuándo se separa la Iglesia del Estado? Así como trayendo... Hace menos de 100 años. La iglesia del Estado. ¿No? ¿En Chile? Yo creo que cuando. ¿Se separó? No sé, cuando que se, se- cuando se independiza. Una nueva constitución, me acuerdo del año. Ya, bien. La Constitución del 25. Recién en 1925 en Chile la Iglesia se separa del Estado. ¿Ya? O sea, Ahí nos nosotros volvemos decimos, un esto Estado es laico. como medieval, pero en nuestro caso al menos llegó hasta Formalmente. 1925. Esto de que la Iglesia y el Estado estaban juntos, de la mano. Claro, en el modelo político medieval era mucho más notorio. ¿Sí? Pero al menos en lo legal, en nuestro país hasta el año 25 seguía siendo así. Ahora, dijimos entonces que el modelo político medieval busca la salvación de las almas, ¿no es cierto? Que la vida verdaderamente importante es la vida después de la muerte, porque voy a estar con Dios. Y ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo el Estado se asegura de que todas las personas que vivimos acá en el reino terrenal lleguemos al reino celestial? El reino Haciendo terrenal las es de paso, ¿no es leyes cierto? como para que nos portemos bien y podamos llegar con Dios. ¿No? Ya, y si usted fuese el rey, entonces, ¿cuál es su misión como rey? Mantener el orden, ¿no? Para que las personas no se maten entre sí. Usted, a ver, lo voy a preguntar de otra forma. Usted como rey, ¿fue nombrado por quién? Por Dios, Por Dios, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Quién lo coronó a usted como rey? la iglesia, el Papa. El Papa. ¿Y quién es el Papa para un cristiano? Representante de Dios. El representante de Dios en la tierra. Entonces, Yo pensé que era el rey. en este modelo, Hay muchos reyes. claro, Y en este muchos modelo, reyes también. Dios, Hay muchos reyes. que de hecho el Papa también tiene el rango de rey, hasta el día de hoy, sí es un rey. El Papa Francisco es el rey de la Iglesia Católica. Y los cardenales son príncipes en la jerarquía católica. Y eso estoy bien. Ya, pero volviendo acá.
Dios, a través de su representante en la tierra, que es el Papa, corona el reino, ¿cierto? En una ceremonia que se llama entronizamiento, ¿ya? Entonces, este rey, tiene un mandato, no puede hacer lo que quiera, porque fue nombrado por Dios, por lo tanto tiene que estar al servicio de Dios, ¿ya? ¿Y qué pasa si este rey se desvía? Ya no está al servicio de Dios, ahora le interesa conquistar porque, bueno, por fama, por obtener riqueza. ¿Qué pasaría en ese caso? Se desvió de... Se desvió de lo que quiere Dios. ¿Qué pasaría? No es legítimo, ¿no es cierto? Pero es comulga. Muy bien, muy bien. ¿Qué dijo? La teoría del regicidio. Este rey, ¿no es cierto?, deja de estar al servicio de Dios, pasa a ser ilegítimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la teoría del regicidio, que incluso se le puede hasta matar a este rey porque, bueno, se salió de lo que quería Dios, ¿ya? Eso es la teoría del regicidio. No, que te quería preguntar después. Ahora, el poder para el modelo medieval surge debido a la naturaleza humana. Por la naturaleza que tenemos los seres humanos es necesario que alguien nos gobierne, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos gobernáramos nosotros mismos imperaría una especie de ley del más fuerte, ¿ya? Por eso es que surge la autoridad. También dijimos en este sentido que todos los hombres tenemos el pecado original, ¿no es cierto? Lo notamos en las características del pueblo. Y como todos tenemos el pecado original, en el fondo tenemos que expiar nuestras culpas acá en la tierra. Estamos para eso, ¿ya? Para hacer penitencia, expiar nuestras culpas y de este modo salvarnos cuando, bueno, sea el momento, ¿ya? Todo porque una mujer Y lo último que dijimos de este modelo fue que existía un principio de doble fidelidad. ¿Ya? Este principio lo teoriza un papa llamado Gelasio IV. Bueno, por eso no es lo importante. Lo importante es que hay una doble fidelidad, se llama el principio de la doble espada, ¿ya? ¿Y qué es el principio de la doble espada? Con eso terminamos el otro día. Dijimos que la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico que tenía un águila bicéfala representaba ese principio. Un águila de 2 cabezas. Regnum y sacerdote. ¿Y ahí qué era el regnum y el sacerdote? El regnum era el poder terrenal que no veía el rey. El sacerdote que era el papa y veía el tema celestial. Ya, perfecto. El principio de la doble espada es que existen 2 reinos, el reino terrenal y el reino celestial, y el regnum y el sacerdote. En el caso del regnum, ¿quién está a cargo? El rey, ¿sí? En el caso del sacerdote, ¿quién está a cargo? El papa. O sea, en realidad Dios, porque Dios es el nombre del papa. O sea, el papa es papa por voluntad de Dios. Y nosotros, como habitantes de algún país, de algún lugar en este contexto, le debemos obediencia a ambos, tanto al rey como al papa. En teoría, estos reinos tienen la misma importancia, pero en la práctica es más importante el celestial, el sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, el rey acá no es un rey absoluto, porque está subordinado al Papa. al papa. Bueno, en realidad a Dios, pero Pero el Papa claro, el papa es representante de Dios en la tierra. Entonces, eso es importante que lo tengan como bien claro. En el modelo político medieval, los reyes no son absolutos, no lo pueden ser porque juraron fidelidad. Y si yo juré fidelidad, ya me estoy sometiendo a algo. Ajá. Le juré fidelidad a Dios en este caso, ¿ya? Pero el Papa. Entonces estoy limitado, ¿sí? Y ahí quedamos, ¿cierto? Tengo una ¿Alguna pregunta. pregunta? Algo que no estén de acuerdo, que quieran debatir. No, tengo una duda práctica. No sé si lo habían conversado antes, pero si se trabaja con PPT, ¿se comparte las PPT antes de la clase o ya? No, si no subí la de la clase anterior y la de esta clase. No dije nada antes. En el aula. Sí, no vi el correo, pero no vi la PPT. De hecho, para hacerlo más fácil, Que yo no tengo esa. estuve pensándolo cuando era subir el PPT de la unidad completa, sí. Maravilloso. Mejor, sí. Sí. Voy a subirlo al PPT. Es que no lo en el encontré. aula, lo vamos viendo para que lo tengan. De hecho, revisé recién aula y no lo encontré. Ya, en el correo yo les dije que íbamos a tener por lectura hoy día. ¿Sí? ¿No? Sí. Pero hay que leerla ahora o la leer. Y al principio. Se dijo que íbamos a leer en clases también. En clase, Sí. Ya, como no estudiaron la semana pasada, yo sé que ustedes cuentan con poco tiempo porque trabajan y tienen otras cosas que hacer, entonces todo lo que sea lectura, preparación de trabajo, preparación de certamen, todo se va a hacer acá. ¿Ya? Están los tiempos destinados para eso.
Está todo en la planificación, que vamos a leer acá, Voy a hacer la evaluación docente ahora. vamos a leer el comenzar, todo se saca porque yo sé que tengo de cosas, lo tengo súper claro. Y las lecturas son de una página, 2 páginas más que eso. Sí. Excepto el cómic, ahí me van a ver, entonces, Pero es bueno, ya, por cierto, claro. Que lo leí. Tenemos que ver estos 3 es conceptos. bacán. ¿Ya? Antes de pasar al modelo político moderno. Poder, legitimidad y autoridad. Ya, si hablamos de poder, ¿qué es el poder? ¿Cómo podríamos definir poder? La capacidad de una persona de poder influir en otro. Ya, perfecto. ¿Qué más puede ser poder? Bien, súper bien. O la capacidad de influir en otras cosas también. ¿Cómo No solo en otro. Puede ser situaciones, o tener el poder económico para poder comprar cosas, o tener la capacidad de poder malear algo sin esfuerzo, porque se te fue conferido esa gracia o esa situación en particular. Ya, entonces el poder no está limitado solo a lo político, ¿no es cierto? No. Existen muchos tipos de poderes. ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, acá tenemos las distintas definiciones de poder. Bueno, lo primero es la facultad de poder hacer algo. O sea, yo puedo mover una mesa, ¿ya? Lo puedo hacer. Después es la facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Tengo el poder de concentrarme a esta hora y estudiar. La facilidad de hacer algo. Tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo. Tengo más poder que esta La persona. hora que sea, no te ¿Ya? Ser más fuerte que alguien, capaz de vencerlo, ¿no es cierto? Aguantar o soportar algo que produzca rechazo. Tengo el poder de entrar a una sala que está, no sé, con un olor muy desagradable. Lo puedo hacer. Ok. Y por último, dice ser contingente o posible que suceda algo. Ahora, el poder no es una cosa que uno tiene. El poder es el resultado de la relación. Estamos hablando ya de poder político, ¿no es cierto? El poder es el resultado de una relación entre una persona que manda y una persona que obedece. Eso es lo que decía usted. Se me adelantó, me dijo, eso es el poder político. ¿Ya? Es una relación en la cual una persona 1, ¿no es cierto?, dice algo y la persona 2 hace caso, hace lo que le dice la persona 1. ¿Ya? Pero ¿cómo se llega a esto de que yo digo A y usted hace A? ¿Pero solo votaciones? A través de la estructura social, ¿Cómo o de lo que la sociedad como que está diciendo que nosotros, nuestro rol social nos permite como tener cierto tipo de poderes para poder desenvolvernos. Si soy jefe socialmente hablando, entonces se entiende que tengo poder sobre los subordinados. Si soy padre, socialmente hablando, se entiende que tengo poder sobre mis hijos. Si soy... Antiguamente, si soy hombre, tengo poder sobre la mujer, todas esas cosas. En el caso de acá, por ejemplo, hay una estructura Depende de que dónde. ¿no? Funciona con profesores, alumnos, entonces, Sí. en esta sala, según la estructura universitaria, yo tendría un cierto poder. Jerárquicamente, como que estaría. ¿Sí? Autoridad. Entonces, ¿pero por qué? Porque una construcción social de que, bueno, hay una institución llamada universidad, que hay unas personas que enseñan, otras personas que están en su proceso formativo, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, esto responde a la naturaleza humana, ¿ya? Es un poco lo que decíamos al principio. ¿Por qué existe el poder cuando hablábamos del modelo político medieval? Por este hecho de que la naturaleza humana nos obliga a que, lamentablemente, tiene que ser así, que unos mandan y otros obedecen, o sea, de lo contrario esperaría la ley del más fuerte. Es que en el medieval es el temor, es por miedo, es por el temor A no salvarme. Claro. Claro, a yo hacer algo que a Dios no le guste y eso va a implicar que una vez que muera, bueno, no me voy a ir al cielo, sino que me voy a ir al infierno, me voy a condenar. De manera que... Es el miedo al castigo. Entonces, el Y al poder cabo, de la como que es el iglesia en orden. ese momento era el miedo al castigo. Perfecto. Un poco de lo que dice Maquiavelo, ¿sabes? Se me está adelantando. Bien ahí. Súper bien. Entonces, el poder no es posesión de nadie, sino el resultado de esa relación. ¿Ya? Por esta razón, el poder está estrechamente vinculado no solo ni prioritariamente con la fuerza de la violencia, sino con ideas, creencias, valores que ayudan a la obtención de obediencia y dotan de autoridad y legitimidad que mandan. Eso es importante.
una persona tiene poder porque es legítimo. ¿Sí? Ahora, ese poder se puede obtener a través de votos, como en una democracia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay un grupo que toma el poder por la fuerza? ¿Qué pasa ahí? Ya, pero en ese caso, ¿por qué no hacemos caso? Porque, no sé si físicamente, pero porque demuestra que tiene un poder, Una autoridad. Una autoridad por fuerza y violencia. Su autoridad se Entonces, legitima por la fuerza, claro. Entonces el poder no necesariamente es por el convencimiento. Yo estoy convencido de que esta persona es la mejor y por algo le transfiero un pedacito de mi poder a él para que nos mande a todos. No necesariamente así. ¿Ya? Puede ser también porque alguien se impone. Exacto. ¿Sí? Por una Pero- desnivelación del... Porque hay un desnivel en el poder que tiene cada persona. Como que esa persona puede efectivamente hacer algo que, que no me beneficie, si es que no le hago caso. Ya, perfecto. Entonces, si yo estoy en la Unión Soviética y voy en contra de la línea de Stalin, sé que puedo parar en un gulag. ¿Ya? Sé que en algún caso podía parar incluso en un hospital psiquiátrico. También se ocupaba de eso. ¿Ya? Sé que si, no sé, pues estoy, por ejemplo, hoy día, si estoy en Venezuela y no sigo la línea del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, puedo terminar en el Licoide, que era un ex centro comercial que hoy día es una cárcel para presos políticos. Entonces el poder también puede terminar siendo legítimo en el sentido de que se impone. O sea, a uno puede no gustarle Chávez, pero Maduro, pero tiene el poder de hacerse valer en el fondo. ¿Ya? Yo sé que no puedo ir en contra de él porque, bueno, las Fuerzas Armadas bolivarianas responden a Maduro. Entonces, si me voy en contra de él, me voy en el fondo en contra de todo el aparato estatal. ¿Ya? Entonces, hay una relación acá entre autoridad, legitimidad y poder. ¿Sí? Esto puede ser por la fuerza o por el convencimiento. Se entiende que una democracia es por el convencimiento. Dice aquí, así, aun cuando el miedo al castigo es un componente de todo poder, no es su componente fundamental. Todo poder que aspire a estabilizarse debe contar, además de con la violencia, con un conjunto de creencias que justifican su existencia y su funcionamiento. Vamos a un caso bien llamativo. En Japón, por ejemplo, el emperador Hirohito hasta la Segunda Guerra Mundial, para los japoneses, en su visión, era un dios en la tierra. ¿Ya? Tenía un rango divino. De hecho, cuando se lanza la bomba atómica, Japón se rinde, ¿no es cierto? Y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos hace la Constitución de Japón, la que era una de las cosas que se hace en la Constitución es poner un capítulo del emperador y se le quita ese rango divino. Sigue existiendo. De hecho, Hirohito murió en 1989. Fue emperador hasta el 89. Pero dejó de ser un dios en la tierra. ¿Ya? Pero, ¿por qué él tenía ese rango antes de? ¿Por qué para los japoneses era un dios? Porque yo siento que lo podía todo, como que en verdad era una persona que no se equivocaba, que no los hacía perder, y al perder o al rendirse frente a Estados Unidos cometió un error y entonces se pierde el grado de dignidad también. Miren, tiene que ver con eso. Siempre se dijo, ¿no es cierto?, que Hirohito no sabía nada, que él estaba encerrado en su palacio, y de Quitoz por el que hacía todas las maldades, el general Yamashita, pero él no. ¿Ya? Obviamente él sabía. Pero para los japoneses estaba este tema de la creencia. Siempre fue así, siempre el emperador fue un dios. Entonces, lo va a seguir siendo. ¿Ya? Por eso es que él renuncia a ese mandato divino, ¿no? ¿Ya? Pero es importante ese tema de la creencia. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Sí? En el poder, si yo creo en algo, le voy a dar el poder a la persona que representa ese algo. ¿Ya? Independiente si esta persona es buena, mala, ¿sí? Porque es la que lo representa, ese algo. ¿Ya? Bueno. Con esto, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que lo explico de otra manera, que no estén de acuerdo. No tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que yo digo. No. ¿Está bien? Ahora bien,
¿quién pudiese leer la parte de acá? O leerlo todo. ¿El primero? El del primero. Los ciudadanos no consideran del mismo modo pagar impuestos, detenerse ante la señal de un policía de tráfico, que se encarcela a un delincuente, la obligación de participar en una mesa electoral, etc. B. Ser asaltado por un ladrón que nos exige dinero, ser secuestrado por un particular, que se nos impida la libre circulación por una acera de un barrio debido al capricho de una pandilla. La diferencia entre A y B está en que los que ordenan en el primer caso son considerados autoridades legitimidades. ¿Dice? Son considerados autoridades legitimidades para sí, autoridades legítimas para exigirnos la obediencia, mientras que los segundos, que seguramente tienen medios más directos e inmediatos de ejercer violencia sobre nosotros, no lo son. Ya, entonces los primeros son legítimos, los segundos no lo son, pero a la larga, en ambos casos, en A y en B, tienen el poder. ¿Ya? Tienen el poder de hacerlo y por la buena o por la mala terminamos haciendo lo que quieren. Tanto en el caso A como en el caso B. ¿Ya? Entonces, para apreciar cómo se ordena, se concreto, se dispersa el poder en un sistema político concreto, no es suficiente el estudio de sus leyes. ¿Ya? Es mucho más complejo. Aquí nosotros estamos viendo como teoría, pero en la práctica el poder es algo bien complejo porque es ejercido por humanos, con todos los defectos y virtudes que tenemos los humanos. ¿Ya? No es una ciencia exacta en el fondo, a eso me refiero. ¿Sí? Ahora, una definición más ontológica. ¿Qué es el poder para Max Weber? Es la posibilidad de que un actor en una relación esté en disposición de llevar a cabo su propia voluntad, pese a la resistencia de los otros. Y que sin que importe, por el momento en que descansa esa posibilidad, en la persuasión, en la manipulación, en la fuerza, en la coacción, etc. El poder sería la posibilidad de obtener obediencia incluso contra la resistencia de los demás. Insisto, el caso maduro. ¿Ya? Muchos millones de venezolanos están en contra de su régimen, pero tienen poder, pues, sigue siendo el presidente. Sigue detentando el poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, el resto se somete en el fondo a lo que quiere el partido, en este caso socialista unido de Venezuela. Y tenemos a Hannah Arendt, ¿ya? Ella dice que el poder es la capacidad humana no solo de actuar, sino de actuar en común, concertadamente. O sea, todos nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Todos nos ponemos de acuerdo que le vamos a transferir una parte de. Bueno, eso lo vamos a ver después con los tipos, pero le transferimos una parte de nuestro poder individual a una persona para que esa persona, llámese rey, presidente, o sea, primer ministro, como ustedes, esa persona nos gobierna a todos. ¿Ya? Nosotros, libre y voluntariamente, nos ponemos de acuerdo y le damos un pedacito de nuestro poder a esa persona para que nos gobierne. La soberanía. Eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando vamos a votar. El año 2021 hubo una elección totalmente legítima, independiente si a uno le gusta o no le gusta el resultado, nadie discute que es legítimo. Gabriel Boric gana la presidencia, entonces nosotros, se entiende que todos los chilenos le transferimos nuestro pedacito de poder para que él nos gobierne a todos. ¿Sí? Y esto es importante, el poder nunca es propiedad de alguien, sino que pertenece al grupo y se mantiene solo en la medida en que el grupo permanezca unido. ¿Ya? Esto es un poco el concepto de soberanía. Si nosotros vemos en la Constitución actual, dice que la soberanía reside en el pueblo, en la nación, perdón. En el proyecto que se está haciendo ahora, una de las bases dice que la soberanía reside en el pueblo. ¿Ya? Pero lo importante de eso es que la soberanía no es del político, sino que es de nosotros. Nosotros se la entregamos a la persona que va a ejercer un cargo de representación. ¿Ya? Claro. Nosotros tenemos el poder final en el fondo. ¿Sí? Nosotros delegamos ese poder en una persona. Pero en conjunto. Claro, y de ahí viene toda la teoría de que podéis tener derecho a derrocar al rey. Vamos a ver una parte de la Constitución y vamos a hacer así. Pero lo que es importante es que indicar claro que nosotros somos los verdaderos depositarios del poder y se lo delegamos a la autoridad por un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el presidente se postuló al cargo, él sabía que era por un periodo de 4 años. No es que él tenga ese poder, sino que, o sea, no es que él sea dueño de ese poder, es nuestro. Fue delegado a él para que lo ejerza por un periodo de tiempo determinado. Y luego lo va a ejercer otra persona y luego va a ejercer. Ya, y ahora, antes de ir a la lectura, Weber distingue que existen 3 fuentes de legitimidad. ¿Cuáles son? Primero, la tradición. ¿Ya?
¿Por qué Inglaterra tiene reyes? Porque bueno, reyes. siempre hemos tenido reyes, entonces, y cuando no los tuvimos, el periodo de Oliver Cromwell no resultó, ¿ya? La república, entonces volvimos a tener reyes. Entonces, lo que justifica las propuestas del poder es su adaptación a los usos y costumbres del pasado. El precedente siempre se ha hecho así lo hicieron nuestros antepasados, se convierte en el argumento decisivo, ¿ya? Siempre hemos tenido reyes, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a innovar ahora? Es parte de nuestra costumbre. El otro fundamento es la racionalidad. O sea, el fundamento de una orden o de una demanda es aquí la adecuación entre los fines que pretende y los medios que propone. Lo que nos va a ayudar al desarrollo es tener una figura que se llame presidente. Lo que nos va a ayudar al desarrollo es una figura que se llame primer ministro. No sé, tener un régimen parlamentario, un régimen presidencial. ¿Cuál es nuestro fin? Desarrollarnos. ¿Cuál es el medio? Es sujeto de esta manera y por lo tanto tenemos que tener esta y esta autoridad para lograr ese fin. Y por último, el carisma. Una fuente de legitimidad que lo vimos en el video bien cortito que vimos la semana pasada. Es el carisma. Una persona puede tener el don de la palabra y convencerlo. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, lo que decíamos el otro día. Hitler podía estar haciendo un discurso diciendo solo aberraciones, pero en la entonación, cómo dirigía a las masas, ya, era algo hipnótico, ¿sí? Entonces tenía el carisma, independiente de lo que estaba diciendo, que eran aberraciones totales, ¿ya? Lo mismo, uno veía un discurso de Hugo Chávez, podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero la forma en que lo decía, cómo llegaba a la masa, tenía el don de la palabra. Sí, claramente. Es un tema que vamos a ver después. Entonces, el carisma puede hacer que una persona sea legítima. Yo quiero que él sea mi presidente porque me siento identificado con él. ¿Ya? Él me representa, él sabe lo que yo necesito. Y como sabe lo que necesito, sabe cuáles son las soluciones. ¿Sí? Alcanzamos a hacer la lectura en PP. Nada. Poder político. Ah, Pero ya. había que traer. O sea, está en el Estaba en el aula. Ah, ya. Pero subí todo Pero es que me podéis mandar. Te lo mando por correo. O el celular. Espera. Ah, es que tampoco me da el correo porque no estoy inscrito en su red. Te reenvío el correo. Dale. Fe, rata, planificación, lectura, el príncipe y Hanare. Reenviar. Renato. ¿Todo lo tiene? Hanare, ¿cierto? Sí. Político. ¿Te lo reenvío? ¿Quién quisiera leer el primer párrafo? Lo quito. Deja mandarlo por WhatsApp para que lo tengan tú. Sí. Vamos a mandar por Si WhatsApp. lo tienes ahí, empiezo a leer mientras no Pero está en. Ahí lo mando. Bueno. Es que yo no estoy en esta El clase. poder político en Hannah Arendt. La última y quizás más formidable forma de semejante dominio es la burocracia o dominio de un complejo sistema de oficina en donde no cabe ser responsable los hombres, ni a uno ni a los mejores, ni a pocos ni a muchos, y podría ser adecuadamente definida como el dominio de nadie. Sí, conforme al pensamiento político tradicional, identificamos la tiranía como el gobierno que no está obligado a dar cuenta de sí mismo. El dominio de nadie es claramente el más tirano de todos, dado que no existe precisamente nadie al que pueda preguntarse por lo que está haciendo. Ya, entonces, ¿de qué habla su compañero? ¿Qué es lo que quiere decir ese párrafo? ¿El tirano rinde cuenta o no? No, es tirano. ¿A quién le va a rendir cuenta? Pero algo es tirano. Ya, después dice, el segundo párrafo, el poder y la violencia son opuestos. Donde uno domina, absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro, pero, confiado a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer el poder. Esto implica que no es correcto pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia. Hablar de un poder no violento constituye en realidad una redundancia. La violencia puede destruir el poder, pero es absolutamente incapaz de crearlo. Ya me quisiera quedar con esa última frase.
La violencia es capaz de destruir el poder, pero es absolutamente incapaz de crearlo. Pero como que ¿Qué entonces, decir? ¿dónde quedarían como los golpes de Estado o como todo este tipo de estados que se forman como, Es que es distinto, como regímenes porque un golpe de totalitarios? Estado es un poder mayor enfrentándose al poder criminal, creo yo. Y acá se habla de cuando hay violencia, hay como, pasa a ser algo acéfalo, es donde deja de haber jerarquía. ¿Ya? Como dejan de haber jerarquía, es súper difícil. Pero ese En poder es, función a eso, poder tener un poder. pero ese poder Ok. es violento, po. El primer, o sea, En el caso de un golpe de Estado. sí, po, Sí, es claro. violento. No, sí, es violento, pero a lo que voy Y yo hay es que- violencia, Pero la por algo se violencia originó también Pero el poder la no sobre violencia otro poder. posterior a... Porque probablemente anteriormente ya había violencia que estaba siendo demostrada de otra que forma. debilitar el poder, porque hablan un poco ahí. No, claro. No, ya, el O golpe de sea, Estado que no se estamos, produce. no estoy hablando de un caso en No se produce particular, nada. estoy hablando Pero en el Claro. esto no estoy hablando de un caso en particular, estoy hablando En general. de estamos general. hablando en Por ejemplo, imaginen, voy a hacer no es una suposición, pero en este minuto yo saco una pistola de mi mochila y digo, ahora yo tengo el poder y ustedes me hacen caso. Eso es violento y sigo teniendo poder. Pero igual Porque eso es lo que ustedes me van a está, hacer caso. pero eso es lo que está diciendo Hannah Arendt. Dice, la violencia aparece donde el poder está en peligro. En el fondo no estáis diciendo que no se pueda como ejercer como violencia para controlar, pero en el fondo hace esa oposición como entre el orden del poder como legítimo y como la violencia que viene a destruir como el poder legítimo, ¿cachai? Pero de que va a tener poder lo va a tener y nadie lo va a discutir porque con la pistola. Exacto. Pero que sea legítimo es otra cosa. Ah, pero estamos hablando de poder Sí, legítimo. Claro. Es que me falta el apellido. Es que te dice, Creo que eso es lo que pasa en Haití. En Haití es como, hay en este momento un tema de mucha violencia, de mucha cefalía, donde cuando se agarra un poder, el poder siempre ha sido súper débil. Entonces tienen eso sobre un golpe de Estado, sobre un golpe de Estado, y por eso está interviniendo tanto tiempo, porque la verdad Es que claro, no termina de haber un poder totalmente reconocido por todos. Exacto. No, o sea, lo mismo en Somalia, ejemplos varios. Entonces se refiere como al poder político, en verdad. Es cuando se habla de poder. Claro. Ya. Y a que Por poder puro. el poder se puede tener, pero que sea legítimo, Exacto. otra cosa. y por eso dice, la violencia puede destruir el poder, pero es absolutamente incapaz de crearlo, como de crear poder, ¿cachai? A través de la violencia. Como En el que fondo es una un idea. poder totalmente legítimo de ser o no. No hay un consenso. Claro, no hay un consenso. Se llegó al poder por la vía violenta, no por el voto, no por la No se voluntad refiere al poder popular. de mandar, sino que al poder democrático No le otorgo, como decíamos, mi poder a una Vale, persona. Esa persona se lo tomó, yo tengo que hacerle caso. En el mismo ejemplo usted, Pero con también, el arma. pero también al hacerle caso le estoy otorgando el poder. Como que le estoy diciendo, bueno, Claro, pero no el poder que Claro, no el poder que él se refiere. Es una forma distinta de entender el poder del que tiene exacto. Hannah Arendt. ya. Después, ¿qué puede leer el tesoro? Dice cuando decimos. Cuando decimos de alguien que está en el poder, nos referimos realmente a que alguien tiene un poder de cierto número de personas para actuar en su nombre. En el momento en el que el grupo del que el poder se ha originado protesta sin pueblo, sin un pueblo o un grupo, no hay poder, desaparece. Su poder también desaparece. En su acepción corriente, cuando hablamos de un hombre poderoso o de una poderosa personalidad, completamos la palabra poder metafóricamente. Entonces, aquí lo que yo destacaría es la primera parte, cuando dice. Perdón. Cuando dice que cuando alguien está en el poder, es porque un cierto número de personas. Él está actuando en el nombre de un cierto número de personas. Por eso me queda aquí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, aquí está actuando hablando de poder legítimo. Claro, de la soberanía en el fondo. El sistema político representativo. Claro. Correcto. Después dice, esta nueva forma de gobierno es el sistema de consejos que, como sabemos, ha perecido cada vez en cada lugar, bien directamente por la burocracia de las naciones-estados, bien por las maquinarias de partidos. La organización espontánea de los sistemas de consejos se verificó en todas las revoluciones. Voy a aceptarme. Los consejeros dicen queremos participar, queremos discutir, queremos hacer oír en público nuestras voces y queremos tener una posibilidad de determinar la trayectoria política de nuestro país. ¿Dónde está? Y con esto vamos a cerrar para ir al río. Dice,
Como el país es demasiado grande para que todos nosotros nos reunamos y determinemos nuestro destino, necesitamos disponer de un cierto número de espacios públicos. Me voy a sentar acá. Si solo 10 de nosotros nos sentamos en torno a una mesa, expresando cada uno nuestra opinión, escuchando cada uno las opiniones de los demás, entonces puede lograrse una formación racional de la opinión a través del intercambio de opiniones. Aquí también se torna claro que uno de nosotros está mejor preparado para presentar nuestro punto de vista ante el siguiente Consejo Superior, donde a su vez ese punto de vista será aclarado, revisado o se revelará erróneo a través de la influencia de otros puntos de vista. De esta manera se hace posible un proceso autoselectivo del que se extraerá en un país una verdadera élite política. Quien no esté interesado en los asuntos públicos tendrá que contentarse con que se han decidido sin él. ¿Ya? Estoy hablando de la importancia de la participación política en el fondo. ¿Ya? No me gusta el gobierno, pero fue a votar en las elecciones, no fui a votar. Es súper fácil reclamar así. ¿Sí? No me gusta el grupo que está siguiendo en el país. Pero usted se preocupa en estos temas de ciudadanía, etcétera. No lo hago. Ya. Mira, quisiera cerrar con este video. Que cuando estábamos leyendo los reportes, es el video que vimos la semana pasada. Pero, la votación. como iba a entrar, No hablé ahora. sobre el carisma. Dura muy poquito, pero es muy potente en su mensaje. Ah, sí lo vi. Un video de la última campaña presidencial de Chávez, cuando ya estaba con el cáncer y todo eso. Es cuático los comentarios de ese video. Ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Ya ves, un comercial bien cortito, pero el mensaje es súper potente. ¿Sí? Tiene relación cuando decíamos, yo no soy Chávez, todos somos Chávez. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el tema del carisma. Cómo se impone, en este caso, el gobierno de Chávez a través del carisma. ¿Sí? Él ganaba las elecciones. Y el populismo. Era popular. Sí. Él ganó las elecciones. Tanto sin ¿Sí? nada. Independiente que estaba llevando el despeñadero a su país, pero ganó todas y cada una de las elecciones que participó. Claro. Porque el Estado era En él. teoría, claro. Sí, sabemos que el CNI de Venezuela está poco mucho intervenido, pero la ganaba. O sea, de que era popular, era popular. Eso quedó demostrado en su funeral. Sí. De que él era popular, lo era. Y lo era mucho. Al principio era legítimo. Es que claro, el año 99 accede a una elección totalmente democrática, nadie cuestionó que acceda al poder de manera legítima, ¿no es cierto? Pero después te viene en un gobierno autoritario. Esa es la gracia de los populismos. Hubo una deriva populista y autoritaria. Chicos, son justo los 8, para que vayamos al Como que todos los grandes populismos son populares. Una autoridad en el ámbito filosófico sería una... Yo tengo la potestad moral para dirigir a otra persona, tengo la autoridad porque, bueno, soy anciano y tengo mucho conocimiento, entonces presta atención a lo que tengo que decir, etc. ¿Ya? Autoridad moral. En cambio, en la concepción politológica, la autoridad es que tiene el poder, que tiene el cargo. Tengo el cargo de primer ministro, tengo el cargo de presidente, tengo el cargo de rey. Entonces, eso genera una relación de gobernado y gobernante. ¿Sí? En el caso politológico, que es más complejo. Bueno, volviendo un poquito a lo de Arendt para ver el asunto. Dice acá: el poder no es la instrumentalización de la voluntad del otro, sino la formación de la voluntad común. Eso es importante. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo en el fondo que le vamos a dar el poder a tal persona, que nos vamos a gobernar de esta manera, etc. Tiene que haber este sentimiento de voluntad común. Y poder y violencia son opuestos. ¿Ya? Si bien se puede llegar al poder por la violencia, que es lo que decía el caso que comentábamos acá, siempre va a tener esa ilegitimidad de origen. Llegar al poder por una vía violenta, no por una vía democrática.
Y quiero llegar a esto. ¿Quién ha escuchado de este tema, de la Carta Magna? ¿Qué es una Carta Magna? Hoy día se ocupa como sinónimo de algo. La Constitución. De Constitución, ¿no es cierto? El origen de la Carta Magna está en Inglaterra, en el año 1215. ¿Ya? Y tiene que ver con el rey Juan Sin Tierra. ¿Juan qué? Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era el hermano de Ricardo Corazón de León. ¿Ya? El rey era Ricardo Corazón de León. De Juan con tierra. ¿Ya? De Juan con tierra. Él fue a combatir a las cruzadas, porque bueno, en la época medieval los reyes estaban a la cabeza de su ejército. ¿Sí? Porque recuerde que el rey era el primero que estaba ahí. ¿Ya? Entonces, Ricardo Corazón de León va a combatir a las cruzadas, muere allá, no vuelve a Inglaterra. Y ese periodo, cuando está combatiendo en Tierra Santa, Ricardo lo aprovecha Juan para tomarse el trono. ¿Ya? Como era muy impopular, los varones lo obligan a firmar un documento que en el fondo va a limitar su poder. Ya Juan Sin Tierra, con este documento llamado Carta Magna, él va a decir, perfecto, yo sigo siendo el rey, pero muy rey seré, pero voy a tener ciertas limitantes. ¿Ya? Entonces, este es podríamos decir, que el origen del derecho constitucional. ¿Sí? Este acto. ¿Okay? Aquí, como dice, se reconoce el derecho a la libertad, a la propiedad como base fundacional del orden político. Y algo súper importante, con la Carta Magna surge el principio de la habeas corpus. ¿Alguien le suena eso? Para los abogados como fundamental el habeas corpus. Pero surge ese principio con la Carta Magna. Pero ¿cómo a qué suena parecido? Habeas corpus. Como A cuerpo. de la Bea. De la Bea. Ya sé, perfecto. De la Beatriz. Perfecto. De la Bea. El habeas corpus es un recurso judicial que significa que el juez puede pedir en cualquier momento que venga la persona. Entonces yo juez puedo verlo con mis propios ojos que está bien, no lo han maltratado físicamente, no lo han torturado, nada por el estilo. Constatación de lesiones. Claro, yo juez tengo la potestad de decir, no, quiero que venga esta persona que está encarcelada porque yo quiero ver con mis propios ojos que no le ha pasado nada malo. Entonces, con esto, ¿qué se evita en el fondo? Se evita la arbitrariedad. En la época de Juan Sin Tierra, el rey podía hacer lo que quería con la persona que quería. No había un límite para él. Entonces, con la Carta Magna se le pone límite, incluso al rey. Usted rey, perfecto, nadie lo discute. Pero usted ya no va a poder mandar a torturar a alguien porque tiene un lío con usted. Tiene que haber una causa judicial de por medio, algo válido. No es por su mero capricho. Ya no es por su libre interpretación, sino que si hay algo judicial de por medio, perfecto. Pero si no lo hay, no puede pasar a llevar a esta persona, ¿ya? A este súbdito, porque de todos modos tiene derechos. Entonces, la Carta Magna, bueno, ahí está la representación de cuando Juan Sin Tierra la firma. En el fondo, él la firma para mantenerse en el poder. ¿Sí? Acepta o cede, porque bueno, sabía que lo iban a derrocar si no lo hacía en el fondo. Representa la libertad bajo ley, base para la creación de una sociedad de hombres libres e iguales. Sin lo anterior, es imposible pensar en el desarrollo de la democracia o la formación del Estado-Nación. ¿Ya? Hasta acá, hasta lo que hemos hablado ahora, no existe el Estado-Nación. ¿Ya? Cuando yo digo Estado-Nación, ¿qué será? ¿Por qué se le tiene en la cabeza? El Estado-Nación, ¿qué será? La nación es lo artístico, ¿no? La nación es de donde como- nacemos. Y el Estado, claro, el Estado es como la organización social de la nación, como política. Perfecto. Mire, el Estado-Nación, primero son muchos. ¿Ya? Con el Estado-Nación se rompe la idea de la cristiandad, que era la idea que había en el periodo medieval. En la época medieval, todos los reyes, o sea, lo que buscaba, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, era expandir la cristiandad y que fuese un solo gran reino. Todos cristianos en ese reino. ¿Ya? Aquí no. En el modelo político medieval, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que tiene relación con Maquiavelo, van a surgir los Estados-Nación, o sea, van a surgir Inglaterra, Portugal, Países Bajos, como entes separados, entes distintos, cada uno con sus propios objetivos, cada uno con sus propios fines, con sus propias metas. ¿Ya? Se va a romper la idea de la cristiandad, de que tiene que ser un solo gran Estado. Entonces, Como la idea de un país en el fondo, como la idea de un país, porque antes de eso tenían monarquías y territorios, ¿cachai? Como que las monarquías, los territorios son propiedad del rey, es tu tierra, ¿cachai? Y surge el concepto como del país, como de una comunidad imaginada con un lenguaje común, ¿cachai? Que está como dentro de un territorio y eso es un estado, ¿cachai? Buena.
Que es como un concepto que no existía antes. ¿Verdad? Uno tiene tan interiorizado que como que siempre pensó que eso era un país. Y nunca fue, nunca lo fue. Claro. Como que uno siempre pensó en Roma como un país. Ya, antes de ver esto, Bueno, de hecho Italia no ¿sí, fue Italia. la casi idea que nunca. dije recién o la repito de otra manera? ¿Queda como claro ¿Lo del Estado-país? ¿Sí? Estado-nación. Estado-nación. Sí. El Estado-nación va a surgir ahora, por lo que vamos a empezar a ver ahora, por el modelo moderno temprano. No existe hasta la época medieval. Sí. ¿Sí? Porque en la época medieval, insisto, lo que se buscaba era la cristiandad. Un solo gran Estado cristiano, ¿no es cierto? Que tiene, está regido por el rey y por el papa, ¿no es cierto? Pero en el fondo el que manda es el papa. ¿Ya? Aquí no, aquí surgen distintos estados. España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Portugal, entre otros. Estos van a ser los principales. Entonces, el modelo político moderno temprano tiene una concepción individualista. Es todo lo contrario al modelo medieval, donde lo que importaba era la comunidad. O en el modelo griego lo mismo, lo que importaba era la comunidad. Ahora lo que importa es el individuo. ¿Ya? Que todo el centro de las preocupaciones pasa a ser el individuo y ya no la comunidad. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la vida? Realizarme acá, ser feliz acá. ¿Ya? Yo no sé si va a haber vida después de la muerte. Empieza estos cuestionamientos, bueno, y si no hay vida después de la muerte y resulta que viví toda mi vida en penitencia, haciendo lo que me decía el Papa, ¿no es cierto?, siguiendo la doctrina de Dios, etc., pero si no hay vida después de la muerte, empiezan esas dudas. Entonces lo que importa ahora es realizarme acá en el planeta, en la vida terrenal. ¿Ya? Entonces, el Estado va a hacer hizo el individuo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que el Estado lo que debe hacer es brindar las condiciones necesarias para que el individuo se pueda desarrollar. De la manera que mejor le parezca, ¿no es cierto? Pero que sea feliz acá, que sea pleno acá. ¿Ya? Entonces, la visión del mundo es antropocéntrica. Ya no es teocéntrica, ahora gira en torno a la persona, no en torno a Dios, como era en la época medieval. ¿Sí? Y por lo tanto se tiende a lo secular, o sea, ya en este modelo, ahora sí el rey va a ser más importante. ¿Ya? Lo importante es la autoridad civil, más que la autoridad religiosa. Claro. ¿Sí? Por eso se tiende a lo secular. ¿Ya? Entonces se rompe con esta lógica del principio de la doble espada. Los dos reinos eran iguales, pero en realidad era más importante el reino celestial. No, aquí el reino terrenal va a ser el importante. Porque es acá donde vivo, acá donde lo puedo desarrollar, cumplir mis metas, etc. ¿Ya? Dicho eso, en este periodo, que históricamente coincide con el Renacimiento más o menos, Claro, después del rey. surge el Estado moderno. Quería casarse de nuevo. ¿Ya? Y este Estado moderno tiene dos características. Es monárquico, Surge el o sea, forma protestantismo. en torno a reyes. ¿Sí? El Estado moderno está formado en torno a reyes. Y segundo, el Estado moderno es sumamente burocrático. Tiene una amplia gama de funcionarios civiles y militares. ¿Ya? Que mantienen este Estado moderno. Entonces el Estado se empieza a hacer cada vez más grande, ¿no es cierto? Tiene que tener funcionarios, y estos funcionarios obviamente hay que pagarlos. ¿Ya? Por lo tanto, este rey que tiene poder económico, el poder económico suficiente como para poder mantener a todos estos funcionarios. ¿Sí? Yo le tengo lealtad al rey porque, bueno, uno porque es rey y segundo porque me paga el sueldo. Y en todo este contexto va a surgir el invito del cual tenemos que hablar ahora, que es el príncipe. Ya, ustedes han escuchado hablar de Nicolás Maquiavelo, ¿cierto? Muchas veces. Ya, ¿quién es este caballero? Un hombre malo. Un hombre malo. Un hombre malo. Porque es maquiavélico. ¿Ya? ¿La palabra de dónde viene? No, Viene esa palabra se inventa por él, o sea, tan importante es que se inventó una palabra por él. ¿Ya? Nicolás Maquiavelo era un florentino, nació en Florencia, ¿no es cierto? Y él escribe una obra llamada El Príncipe, la cual se la entrega a Lorenzo. Lorenzo era un importante mecenas. Los mecenas eran los hombres con mucho dinero que daban parte de su dinero, ¿no es cierto?, para el desarrollo del arte, para embellecer la ciudad, etc. Entonces, Maquiavelo, él lo que quiere es que Italia se unifique. Italia como tal, como Italia, recién surge en 1870, como país. ¿Qué es lo que había acá? Cada ciudad era una república. Es como que cada ciudad era un paisito, por decirlo así. Entonces Florencia era una república, Nápoles una república, Roma una república, todo era república. Y Maquiavelo lo que quiere es unificar esta república en algo así como lo que hoy día sería Italia.
Entonces, él le escribe este libro a Lorenzo, se lo da, ¿no es cierto? Con la finalidad de que Lorenzo lo lea, ¿no es cierto?, lo ponga en práctica. Y el libro trata básicamente sobre cómo tomar el poder, cómo mantener el poder y cómo mantener el poder. En el fondo eso, ¿ya? El señor Lorenzo, si usted quiere unificar Italia, tiene que hacer esto. Para tomar el poder, para mantenerlo y para incrementarlo. ¿Y cuál es la principal tesis que da Maquiavelo? Que todos los medios son válidos. O sea, si yo tengo que hacer algo que moralmente sé que está mal, pero me va a llevar al objetivo, lo tengo que hacer igual, ¿ya? Aunque yo sé que está mal moralmente. Pero claro, hay un bien mayor que en este caso es unificar a la República, ¿no es cierto? Algo así como Italia. Entonces tengo que hacerlo. El fin justifica los medios. Entonces justamente está esa frase que resume el texto, el fin justifica los medios. Maquiavelo en el texto no lo dice textual, pero lo da a entender línea por medio. O sea, todo el rato está hablando de eso, pero sin decir la frase textual, ¿no? Pero ese es su gran tesis, que el fin justifica los medios. O sea, para él la política es una cosa y la moral es otra cosa. Previo a Maquiavelo, la política y la moral iban de la mano. ¿Ya? Política y moral eran lo mismo. Acá no, acá se separan. La política está acá y la moral está acá. ¿Ya? Por eso quise acá que se deben emplear todos los medios que sean necesarios. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que se quiere lograr. En este caso, la unificación de Italia. ¿Ya? ¿Queda más o menos clara la idea? Pregunta. El príncipe, o llámelo como quieran, la autoridad, ¿puede ser buena si para Maquiavelo todas las personas somos por naturaleza malos? ¿Qué? ¿Somos Ya, qué? imagínense que ustedes... No, la última no escuché. ¿El príncipe puede ser bueno en un mundo de personas malas? Todos somos malos. No puede ser bueno. Sí. Antropológicamente para Maquiavelo los hombres somos malos. ¿El príncipe puede ser bueno en un mundo de personas malas? No. Tiene que ser más malo. Sí, pues. Maquiavelo debe entender que tiene que ser el más malo de los malos. ¿Por qué? Porque si es bueno en un mundo de personas malas, va a ser dominado por alguien. Va a terminar siendo el títere de alguien. Entonces el príncipe no puede pasar eso con él. ¿Ya? Él se tiene que imponer. Bueno, Maquiavelo dice, por ejemplo, dice acá que debe ser como un león y como un zorro. No, ¿Por chino. qué? Porque el león no sabe defenderse de las trampas y el segundo los lobos, por lo tanto se necesitan mutuamente. Ya hace esa analogía. Chino. El príncipe debe ser como un león y como un zorro. Y lo que La quiero que guerra. leamos es esto de acá. Pero hay algo con la guerra. Sí, se me acaba el- No sé por qué sale. Si borráis la pizarra. O bajar el telón. Puedo. Ah, bien. sí, eso. Sí. El arte de la guerra, Nicolás Maquiavelo. Ya, vamos a leer el fragmento del texto. Este texto es de 1513. Vamos a ver qué tan vigente sigue siendo. O sea, se mantiene bien bueno. Pero Dice dice que es de su... Chino. ¿Cómo debe comportarse? Eso me refiero. ¿Cómo debe comportarse un príncipe en el contexto de la formación de las monarquías nacionales? Ya, entonces vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir analizando del el arte texto. de la guerra. ¿Quién quisiera...? Acá. Vamos. El partido más seguro consistirá en ser temido antes que amado. Puede decirse de modo general de los hombres que son ingratos, volubles, fingidores, disimuladores, temerosos de los peligros y codiciosos de ganancias. Mientras les beneficias y no necesitas de ellos, te pertenecen por entero y te ofrecen su sangre y caudal, vida e hijos. Pero cuando llega la ocasión, se rebelan y te Ya, desconocen. está bien. Entonces, el rey dice acá, fíjense, tiene que ser temido antes que amado. ¿Sí? Después va a decir, pero tampoco tiene que ser odiado. O sea, tiene que ser temido, pero tampoco odiado. Ya, tampoco tanto. Fíjense acá, no sé si le hace sentido esta frase. Las personas en general dicen, cuando uno no los necesita realmente, no, yo soy tu amigo, voy a estar contigo en todas las buenas y en las malas. Pero cuando uno realmente necesita a la persona, no te conozco, no me acuerdo, ¿no? ¿Cuándo dije eso? ¿Sí? Entonces cuando llega la ocasión, las personas se revelan y te desconocen. ¿Ya? ¿Por qué da a entender esto Maquiavelo? Porque según él, ¿no es cierto? Todos de una u otra forma somos malos. Dice. ¿Sí? Después, ¿qué dice? ¿Algo más que ¿Dónde el queda? príncipe que existía? ¿Código socio de ganancias quedamos? El príncipe. El príncipe que existía decía la palabra. El príncipe que se fía de sus palabras carece de providencias y se arruina.
porque las amistades que se adquieren no con la nobleza y grandeza del alma, se adquieren no con la nobleza y la grandeza del alma, sino con el precio de las cosas. Se granjean, pero no se poseen, y no aprovechan en los tiempos apurados. Los hombres tienen menos reparos en ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el amor se conserva por el solo vínculo de la obligación, la cual debido a la perversidad humana rompe toda la ocasión de interés personal, pero el temor se conserva por miedo al castigo, que no te abandonará jamás. Que no te abandonará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién lo pudiese explicar? Como que al fin y al cabo el amor es prescindible y el temor como que te va como lo vas conservando porque siempre te van a tener. Entonces como que es algo más fácil de utilizar que el amor. Y si yo me hago amar más que temer, ¿eso es peligroso para mí como príncipe? ¿O como autoridad en general? Sí, porque Claro, según esto sí, ¿por qué? No es vulnerable. Claro. Recuerden que este mundo es de personas malas, entonces puedo estar al acecho, están esperando que yo cometa un error. Entonces no, me tengo que hacer temer, me tengo que imponer al resto. ¿Ya? Y fíjense con esto, el temor se conserva por miedo al castigo. ¿Ya? ¿Por qué el príncipe es temido? Porque como es el príncipe, él puede decidir en el fondo, ¿ya? Claro, bueno, usted se va a ir a la cárcel, usted se va a ser desterrado, entonces yo tengo ese temor. Bueno, si me rebelo contra el príncipe, sé lo que me va a pasar, me va a ir mal. Entonces mejor no lo hago. ¿Ya? Un poco lo mismo que pasa en la dictadura, lo que hablábamos al principio. Ya cuando hay un régimen autoritario, yo sé que está mal ese régimen, no quiero ayudar a que caiga, pero ¿qué pasa si me va mal en mi empresa, en mi empresa? Sé que voy a sufrir en el fondo. Después dice, pero el príncipe debe lograr que se le tema de suerte que, si no se hace amar, evite ser odiado. ¿No es cierto? El príncipe debe ser temido, pero tampoco odiado. Porque se puede muy bien ser temido sin ser odiado. Lo logrará siempre que se abstenga a apoderarse de los bienes de sus gobernados o servidores y de sus mujeres. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ver esta otra parte? Resta ver ahora cómo debe comportarse un príncipe con los súbditos y con los amigos. Hay tanto trecho de cómo se vive a cómo debiera vivirse. Y quien renuncia a lo que se hace por lo que se debiera hacer, aprende más bien lo que le arruinará que lo que se preservará. El hombre que quiera hacer en todo lo que siente bueno cuando le rodean tanto malo, correrá su perdición. Ahí está lo que decíamos, ¿no es cierto? El hombre que quiere ser bueno en el mundo malo se está condenando solo. ¿Ya? Claro. Después dice, por ello es necesario que el príncipe, si desea mantenerse en su estado, aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no de esa facultad a tenor de las circunstancias, dejando pues de lado las cosas imaginadas por las verdaderas. Digo que todos los hombres de que se habla, y especialmente los príncipes, por hallarse a mayor altura que los demás, se distinguen por alguna de las cualidades que le acarrean a la censura o a la alabanza. De todo esto, ¿qué es lo que más les llama la atención de todo el párrafo? ¿Cuál es esa línea que, oye, pero esto ya es como... A mí me llama la atención donde dice aprenda a poder no ser bueno. Claro. Esa frase me hace... Sí, es la misma que yo estaba pensando, claro, que aprenda a no ser bueno. O sea, sí. Es a un poder. ejercicio que tiene que hacer el príncipe en el fondo transformarse en una persona mala. Si es bueno de corazón, tiene que dejar de serlo, porque si no, no va a poder ser príncipe, así de sencillo. ¿Ya? Porque si no va a terminar siendo dominado por alguien. Pero igual es súper contemporáneo porque en el fondo, claro, es aprenda a no ser bueno o aprenda a poder no ser bueno, que si somos como analizándolo como actualmente, igual es una realidad, o sea, no es posible ser gobernante, más allá de que hablemos en términos maquiavélicos, sin entender que en el fondo no se puede ser, no sé cómo decirlo, como agradar a todo el mundo en el fondo. Ese es el ejercicio político, el ver más allá, justamente el fin que se persigue, que trasciende como
lo individual. Claro, ¿qué pasa con un gobernante que quiere quedar bien con todo el mundo? A la larga queda mal con todo. No puede. No, eso es imposible, claro. Es imposible quedar bien con todos. Yo, gobernante, tengo que tomar una decisión que a lo mejor a este grupo en particular no le va a gustar, pero es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Independiente de este grupo, quizás no le va a gustar por X motivo. ¿Ya? Pero dejar contento a todos a la larga implica dejar contento a nadie. ¿Ya? Porque, a todos les estoy quitando un poquito lo que quieren. Entonces, en ese sentido es como, bueno, quitarle a un solo grupo lo que quiere, más que quitarle a todo un poquito. En el fondo eso es lo interesante porque siempre se habla de Maquiavelo como que fuese lo peor del mundo, pero tiene mucha como contingencia política. Claramente, no sé si este texto, chicos, es fundamental. Bueno, de hecho, Maquiavelo es el padre de la política moderna por lo mismo. Es considerado el padre de la política moderna. O sea, con él se produce este quiebre. ¿Ya? La política, como la entendemos hoy día, viene de acá. Este texto es de 1513 y lo que está diciendo, nosotros lo leemos y es como que lo hubiese escrito ayer. ¿Ya? Completamente contingente. Y efectivamente, todo político, no estoy diciendo que sea malo, sino que todo político profesional, por decirlo así, debería actuar de esta manera en el sentido de que, o actúa de esta manera, más que actúa de esta manera, porque siempre tiene un fin. Y ese fin, entonces, el que lo lleva a actuar de tal manera, independiente que moralmente sea bueno o malo lo que está haciendo. Hay un pragmatismo. Claro, el político tiene que ser pragmático. Insisto, intentar dejar bien a todos no pero no estoy entendiendo entonces. Porque esta es una posición en ese entonces, no es algo de ahora. Pero hay ideas dentro de todo lo que él dice. Lo que pasa es que es complejo porque en el fondo uno juzga todos estos textos y estas posiciones leyéndolas como desde la perspectiva del presente, claro, como, la posición de las mujeres y no sé qué, y tus servidores, y voy a casi que maltratarlos a todos y voy a ser malo. Pero en el fondo, si lees el subtexto, hay una idea política por debajo, ¿cachai? Que va más allá de solamente como demonizar a la figura como caricaturesca de lo que era Maquiavelo. Y ahí hay muchas cosas que son como reales en la política hoy en día, ¿cachai? Como tú no puedes hacer política, un verdadero mundo político con un Estado, con pugnas de poder y de intereses y con objetivos como de dónde liderar una población, una nación, sin entender que tenéis que ser pragmático y que no vaya a dejar a todo el mundo contento. Y que tenéis que tener la capacidad de mirar más allá de de tu personalidad como figura política. ¿Sí? Ya, pero no estamos hablando entonces de pasar por encima de otras personas para poder llegar a tu objetivo. Es que en alguna medida tenéis que hacerlo. De una manera se hace. Por eso, como dices, es complejo el tema. Pero no estamos tampoco hablando de que yo, por ejemplo, para poder como hacer una alianza con otra persona voy a recibir dinero para poder hacer como esta alianza. Pero es que estamos hablando del príncipe, estamos hablando no de cómo el... No estamos hablando llevándolo hoy en día. No, estamos claro que esa corrupción está mal. Claro, que no es lo mismo corrupción que como... Sí, ya entendí. Que al fin y al cabo, si gana, moviéndolo así, si efectivamente yo como persona que tengo un pensamiento político, al ejercer el mío estoy pasando por encima de otros que tienen un pensamiento distinto, y si se cumple esto, efectivamente voy a tener que pasar por encima de otros. ¿Sí? Sí. Pero mire, se lo dejo en el magíster que yo hice, uno de los profesores nos dijo, que es el director, dijo, si usted cuando sea director de colegio, todos los profesores le tienen buena, es un mal director. Y me quedo muy grabada la frase. Usted no puede tener contento a todos, tiene que haber un grupo que no lo quiera. Y se puede hacer con esto. No, pero en el sentido de que un jefe tiene que tomar decisiones que a lo mejor no le van a gustar a la mayoría, al 100%. Y tiene que poder decirte que no en algún momento. Tiene que poder decir que no en alguna ocasión. Sí, es la naturaleza, claro. Sí. Entonces, claro, es la canción. Pero cuando este profesor en el magíster dijo eso, de verdad me hizo sentido. O sea, tiene razón, sí. Es así. Ya, y por último dice, es necesario que el príncipe sea tan prudente que logre evitar los vicios que lo desposeerán de su principado, mas no pudiéndolo, estará obligado a menos reserva cuando se rinde a ellos. Sin embargo, no se falta incurrir en la infamia de los vicios, sino que salvaría difícilmente su estado, porque ponderándolo todo, hay cosas que parecen virtudes y
causan la ruina si se observa, y otras que parecerían vicios, aunque sí las sigue, soportan su bienestar y seguridad. Hay cosas que me pueden parecer buenas, a mí me parece bien hacer esto, pero si lo hago, en realidad estoy haciendo un mal. Ajá. ¿Ya? Y al contrario, puedo yo pensar que algo es malo y lo aplico y resulta que es bueno. ¿Sí? Entonces, acá el príncipe tiene que tener la suficiente prudencia, ¿no es cierto?, en el fondo de sopesar, con lo que dice en el final. Eso ya pensando en el final. Sí, claro. Esta pregunta, ¿por qué Maquiavelo prefiere que el príncipe sea temido antes que amado? Tenemos más o menos claro, pero... Que decía que con el temor eso prevalecía más que el amor era un vínculo que se cortaba. En cambio, hablaba de que el temor se mantenía a través del tiempo. Claro. Yo siempre tengo miedo a que si hablo mal, me pueda terminar exiliado, pueda terminar en una cárcel. Me corta la cabeza. Oh, fue tarde. Calla cortarle la cabeza. Oh, fue tarde. Entonces, lo que tenemos ahora, chicos, es el otro texto. ¿Los extractos de Maquiavelo? De Maquiavelo, sí. Ya. Son pequeños fragmentos del príncipe, los vamos a ir leyendo y los vamos a ir analizando. El texto se carga en lo que es entretenido, ¿verdad? Ya es cortito. Es cortito, sí. Es bien... Uno entra en la lectura, ¿ya? ¿Quién pudiese leer donde dice resistencia a los campos? ¿Quién lo puede mandar, por favor? Pero ¿están todos en el aula? Es que yo no tengo audio, que no estoy ingresando. Entonces a usted no le llegaba correo, nada. Nada. Tenemos unos problemas. Del principio, ¿cierto? Sí, ¿hasta cuándo pueden escribir el curso? No sabía nada. ¿Hasta mañana? Yo mandé un mail Hasta todo ayer y posible. caché y lo tengo Hasta el escrito. próximo semestre. Mandé el mail ayer. Lo que pasa es que hay un tema, en el fondo es culpa de la U que no te deja inscribirlo. Tiene un prerequisito falso donde no es de malla, no, el prerequisito no lo tenemos nosotros. No es un curso que tengamos. Claro. Entonces no nos deja tomarlo. Ese es el tema. Pero... El príncipe. Sí, el prerequisito de electromagnetismo. Sí. No, Y de inteligencia artificial. Resistencia a los campos. Resistencia a los campos. Los hombres viven tranquilos si se les mantiene en las viejas formas de vida. La incredulidad de los hombres hace que nunca crean en lo nuevo hasta que adquieren una firme experiencia de ello. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Ok, entonces, ¿los seres humanos somos amigos del cambio o no? No. No, ¿no es cierto? Somos amigos de la certidumbre y de lo conocido. Claro, y sobre todo, quizás voy a sonar como... no sé, Te toca. pero sobre todo cuando uno ya cumple una cierta edad, menos. ¿Ya? Uno quiere una cierta seguridad. Sí. Uno piensa en cierta seguridad en el trabajo, en la vida laboral, en los amigos, etc. ¿Sí? Después dice la venganza. La venganza. Dale, Ivonne. La venganza. A los hombres se le ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden. La afrenta que se hace a un hombre debe ser, por tanto, tal que no hay ocasión de temer su venganza. Fíjense con esa última frase. ¿Ah? La afrenta debe ser tal Que no haya claro, ocasión. si me voy a vengar de alguien, en el fondo Tiene que ser como hay que hacerlo bien o si no, no. Está diciendo. Todo ¿ya? si lo puede. En el fondo, claro, en el fondo es. Insisto, uno podrá estar o no de acuerdo, pero. ¿Ya? Creo que sí, Mateo. Pero. Sí, Es súper entendamos el interesante. contexto en el cual se creó este texto, ¿no es cierto? 1513, ¿ya? ¿Quién pudiese leer ahora donde dice cuándo iniciará el combate? Acá, no se debe jamás permitir que se continúe con problemas para evitar una guerra porque no se la evita, sino que se le retrasa con desventaja tuya. O sea, cuando yo sé que se viene la guerra, sí o sí, es mejor que la empiece yo. ¿Ya? Ustedes saben esa máxima del boxeo, claro, el que pega primero pega doble. ¿Sí? Si sé que va a venir la guerra, ¿para qué voy a esperar que el otro me ataque primero? Tengo que hacerlo yo, tengo que anteponerme. ¿Ya? Después dice... imitar a los grandes hombres. ¿Quién lo puede leer?
Un hombre prudente debe discurrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres y evitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud, algo nos quede, sin embargo, de suerte. Sí, eso está clarito, ¿ya? Después dice las recompensas. Las recompensas. Quien cree que nuevas recompensas hacen olvidar a los grandes hombres, las viejas injusticias de quienes han sido víctimas, se engañan. ¿Sí? Después tenemos prudencia. El que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente. Eso es interesante, ¿ya? El príncipe tiene que tener ese, ¿cómo decirlo? Esa intuición. Esa intuición, claro, ese olfato de la maldad. ¿Ya? Es importante tener ese olfato. Después dice la crueldad. Se puede hacer un bien o un mal uso de la crueldad. Bien usadas se pueden llamar aquellas crueldades, si del mal es lícito decir bien, que se hacen de una sola vez y de golpe, por la necesidad de asegurarse, y luego ya no se insiste más en ellos, sino que se convierten en lo más útiles posible para los súbditos. Mal usadas son aquellas que, pocas en principio, van aumentando, sin embargo, con el curso del tiempo, en lugar de disminuir. Es parecido a lo que decíamos recién del pegar primero, ¿ya? Es más o menos parecido. Después sigue la injusticia y los favores. La injusticia y los favores. ¿Quién pudiese leer? Yo voy, ya. Las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores se deben hacer poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor. Los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban iban a causarles mal, se sienten más obligados con quien ha resultado ser su benefactor. El pueblo le cobra así un afecto mayor que si hubiera sido conducido al principado con su apoyo. Entonces, si voy a hacer la injusticia, todos de una, ¿ya? Porque después el pueblo se va a olvidar igual. En cambio, cuando yo voy a hacer cosas que benefician al pueblo, como yo soy un príncipe y me debo a mi pueblo, ¿no es cierto? Tengo que ir de a poco, para que mi pueblo siempre, oye, qué bueno el príncipe. A las 2 semanas cuando ya se lo olvidó lo anterior, oye, qué bueno el príncipe, y así. Como los aumentos sueldos. ¿Cómo lo? Los aumentos sueldos a los 3 meses y a olvidar. Claro. Claro. Un buen ejemplo. Después tenemos el arte de la guerra. Que todo sube. ¿El arte de la guerra? El arte de la guerra. Un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra, aparte de las calamidades que le pueden acaecer, jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. ¿Ya? Tampoco podrá fiarse de ellos. Esto se relaciona mucho, de hecho cuando fue, voy a hacer un poquito el tema, cuando fue el otro día esto del grupo Wagner en Rusia, ¿ya? En Twitter por ahí leí una de las citas de Maquiavelo que habla de los mercenarios, ¿sí? Que jamás el príncipe se puede confiar en los mercenarios porque los mercenarios a la primera que tengan se van a rebelar contra el príncipe, si son mercenarios. Su nombre pasado muchas veces. ¿Ya? No hay lealtad ahí de por medio, ¿sí? Después dice lo que se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Lo que se debe hacer. Quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. Entonces el príncipe se puede llegar a arruinar por no hacer lo necesario en el momento justo. No, voy a esperar un momento. Eso puede ser fatal, ¿ya? Después es generosidad. Dice: generosidad. Hay que ser liberal con todos aquellos a quienes no quita nada, que son muchísimos, y tacaño con todos aquellos a quienes no da, que son pocos. Con aquello que no es tuyo ni de los súbditos se puede ser considerablemente más generoso. El gastar lo de otros no te quita consideración, antes que la buena. Entonces, a mí, al menos, lo que me llama la atención es cuando dice esto. Con aquello que no es tuyo ni de tus súbditos se puede ser considerablemente más generoso. El gastar lo de los otros no te quita consideración antes que lo aumenta. Claro, si la plata no es mía, no es mía, entonces puedo gastarla. O sea, según esta visión, ¿no es cierto? Después dice castigos. Con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos con otros que, por excesiva clemencia, permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas. ¿Ya? Entonces, pensemos en una situación de deporte social, etc. En el fondo lo que está diciendo, bueno, quizás es preferible aplicar una mano dura rápido, ¿ya? Para que termine el problema antes que tratar de ser más condescendiente, no sé, una mano más blanda y que el problema se arregle.
y puede incluso terminar, no sé, por la caída de este príncipe, etc. ¿Ya? Entretener al pueblo. Una consulta con respecto a eso. En este mundo actual donde la gobernabilidad se hace un poquito difícil, un poco etéreo, un poco política, el tema del castigo existe aún en la sociedad occidental. Bukele, po. Claro, Bukele está haciendo es un muy buen ejemplo. Piense que tiene un 92, creo que por ciento de popularidad. Algo nunca antes visto en la historia del Salvador. O sea, claro, él dijo, bueno, ya el pueblo salvadoreño está harto de las maras, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi solución? Bueno, hacer cárceles especiales para las maras, ¿no es cierto? Hacer que ellos mismos tengan que trabajar pavimentando caminos, rompiendo la minita de los otros mareros, etc. Entonces, que la familia pague por la alimentación, todos los temas que, claro, al salvadoreño de a pie le hicieron sentido. Oye, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagándole al marero que nos destruye la vida la alimentación? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros esto, otro? Entonces le hace sentido, ¿ya? Ahí se aplica muy bien este principio. Después dice naturaleza humana. Esto ya que leímos, sí, perdón. Se debe entretener al pueblo en las épocas convenientes del año con fiestas y espectáculos. Ya, este es el viejo principio romano del pan y circo. ¿Sí? Festival de vino. Claro. La clasificatoria. Festival de Mario. Las clasificatorias que se vienen Fútbol. todo eso. La clasificatoria se refiere a fútbol. Naturaleza humana, ese es el que leímos recién, no lo vamos a leer de nuevo. No leí. No, Sí, es el fragmento que leímos. Sí, antes. Después, evitar el odio al pueblo. Dale, Javi. Ya. Evitar el odio al pueblo, vamos. Evitar el odio al pueblo. Sí. Pausa multicache. El príncipe debe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor del pueblo, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. El príncipe debe evitar todo aquello que le pueda hacer odioso o despreciado. Sí, eso también lo habíamos leído, pero con otra, Claro. con otra forma. Fidelidad a la palabra dada. No puede un señor prudente, ni debe, guardar fidelidad a su palabra cuando tal fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa. Si los hombres fueran todos buenos, este precepto no sería correcto, pero puesto que son malos y no te guardarían ni a ti su palabra, tú tampoco tienes por qué guardarles la suya. La tuya. El volterete. La tuya, El volterete. ¿Sí? Si esa palabra se me vuelve, lo que yo dije en mi principio, si se me vuelven en mi contra, no, yo no lo dije, no me acuerdo. No. No sé si están así, pero sí. Después dice, esto también es bien llamativo, delegar las medidas impopulares. Los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearle odio y ejecutar por sí mismos aquellas que le reporten el favor de sus súbditos. Debe estimar a los nobles, pero no ser odiante al pueblo. Entonces, el trabajo sucio no lo va a hacer el príncipe. Hay otros que se ensucian las manos. Yo hago solo las cosas buenas, que me reportan rédito, me reportan popularidad, etc. ¿Sí? Claro. Después dice alianzas. ¿Leímos que era leer? Ya, ahí vamos. No, la Sofi está súper entusiasmada. Ya se tengo acá. Alianzas. Alianza. Hay que guardarse de entablar una alianza con alguien más poderoso que tú para atacar a otros, a no ser que te veas forzado a ello. La razón es que en caso de victoria te haces su prisionero y los príncipes deben evitar en la medida de lo posible el estar a discreción de los demás. También se adquiere prestigio cuando se es un verdadero amigo y un verdadero enemigo, es decir, cuando se pone resueltamente en favor de alguien contra algún otro. Esta forma de actuar es siempre más útil que permanecer neutral. Suiza. Porque tanto los estados vecinos entran en guerra, como son de tales características, que si vence uno de ellos allá, haya de temer el vencedor. El vencedor no quiere amigos dudosos que no le defiendan en la adversidad. El derrotado no te concede refugio por no haber querido compartir su suerte con las armas en la mano. ¿Sí? Entonces, Tenía que decirlo. hay que evitar hacer estas alianzas con enemigos más poderosos, ¿ya?
Siempre que, bueno, no haya otra opción, o sea, si no hay otra opción, hay que hacerlo. Después, ¿de qué nos habla Maquiavelo? Nos habla del prestigio. ¿Prestigio? Ayuda también bastante a dar ejemplos sorprendentes en su administración de los asuntos interiores, de forma que cuando algún subordinado lleve a cabo alguna acción extraordinaria, buena o mala, se adopte un premio o un castigo que sea suficiente motivo para que se hable de ello. Hay que ingeniárselas, por encima de todo, para que cada una de nuestras acciones nos proporcione fama de hombres grandes y de ingenio excelente. Hay mucha gente que estima que un príncipe sabio debe, cuando tenga la oportunidad, comentarse con astucia alguna oposición a fin de que una vez vencida brille a mayor altura de su grandeza. ¿Qué le llama la atención? La última parte no. Sí, está buena. ¿Por qué? A ver. Invéntate a alguien a que puedas vencer para verte poderoso. La imagen, no, la imagen es todo, la imagen es todo. O algo así. La imagen es todo. Tengo que proyectar mi imagen de príncipe fuerte, entonces. Mezclo como limón soda con no sé qué cosa. ¿Cómo más Fido. Después dice, elección y manejo de consejeros. No hay otro medio de defenderse de las adulaciones. Esto es comprender a los hombres que te ofenden si te dicen la verdad. Pero cuando todo el mundo puede decir que te falta el respeto, un príncipe prudente se procura un tercer procedimiento. Elige hombres sensatos y otorga solamente a ellos la libertad de decirles la verdad. Y únicamente en aquellas cosas de las que les pregunta y no de ninguna otra. ¿Ya? Entonces el príncipe tiene que tener buenos consejeros en el fondo, ¿sí? Y elegirlos de manera bien estratégica, esa es la palabra. Y que se ubiquen. Porque como consejero te tengo a ti para esto, pero no para otras cosas. Ya, claro, te estoy pidiendo el consejo en esto, no en esto otro. ¿Sí? Muy bien. Después dice simular y disimular. Ya estamos terminando. Es necesario ser un gran simulador y disimulador. Y los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres. La poca prudencia de los hombres impulsa a comenzar una cosa y, por las ventajas inmediatas que ella procura, no se percata del veneno que por debajo está escondido. Ya, ¿qué quiere decir esto entonces? Como dice Coco Lengar, pasar siempre. Ya, perfecto. Simulador y simulador. Y por último tenemos cualidades del príncipe. De ciertas cualidades que el príncipe pudiera tener, incluso me atreveré a decir que si las tiene y se las observa siempre son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo, pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que, si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar la cualidad contraria. ¿Ya? Entonces, si llega la ocasión y bueno, tengo que hacer algo que... Te inspiró Maquiavelo. Si hay algo que sabemos que no está mal, pero hay que hacerlo. Bueno, la nueva Biblia de Cristian. Sí. Claro. Ahora va a leer el príncipe. Pero es interesante, como... No sé, el libro es interesante, ¿verdad? Bueno, acá tenemos por eso dije que era un hombre malo. De aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los príncipes, son alabados o censurados. ¿Quién dice? Yo voy. Desde el principio sí, ya. Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que se debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a ser bueno y a practicarlo o no, de acuerdo con la necesidad. Pareció lo último que leíamos. ¿Sí? Pareció el último fragmento. La necesidad me puede hacer ser bueno en algún momento y en otro no. No tanto. Claro, no tanto. Uno es llamado prodigio, otro tacaño, y empleo un término toscazo porque avaro en nuestra lengua es también el que tiende a enriquecerse por medio de la rapiña, mientras que llamamos tacaños al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo.
Uno es considerado dadivoso, otro rapaz. Uno cruel, el otro clemente. Uno traidor, otro leal. Uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso. Uno humano, otro soberbio. Uno lascivo, otro casto. Uno sincero, otro astuto. Otro duro, otro débil. Uno grave, otro frívolo. Solo para caso viene de Toscana, Florencia, que es la región de Toscana, ya que es la región de la cual Maquiavelo es oriundo. ¿Esto qué les llama la atención? ¿Qué pudiésemos comentar? Es que no entendí a qué se refiere. Hay una diferencia entre ser avaro y ser tacaño. La diferencia entre avaro y tacaño. Claro. Arriba dice uno es llamado prodigio y otro tacaño. Entonces no sé si está hablando de esas o las otras. No, pero es que, porque tenía el paréntesis, tiene uno llamado prodigio, otro tacaño, uno es considerado dadivoso y otro rapaz, como que está haciendo ese contraste. Y entre paréntesis, cuando habla de tacaño, te diferencia entre ser avaro y tacaño, que no es lo mismo, ¿cachai? Pero yo creo que con eso me quedaría con la parte de arriba, que cuando dice que el príncipe tiene que, lo que decíamos un ratito, aprender a ser bueno, perdón. ¿Cómo saber cuándo ser bueno? Saber cuándo ser bueno, perdón. Y cuando ser malo según la necesidad. Y en el fondo es interesante porque no puede ser una cosa. Como el príncipe tiene que saber serlo todo en el momento justo, de la forma justa, cuando le sirva ser. Claro. Claro, tiene que saber moverse en el logo. El juego de tronos. Tiene que saber saber según las circunstancias. Las circunstancias me pueden hacer bueno como me pueden hacer malo. ¿Ya? Siempre tienes que tener en consideración esta frase, que el fin justifica el hombre. ¿Ya? O sea, si la realidad está, entonces tengo que saber moverme para llegar ahí. Luego dice de la crueldad y la clemencia. Pero es que ese es el punto, porque está el inicio del concepto de la política, no es como... Obviamente hay egoísmo, pero es como el fin, también es el fin de gobernar la nación, no es como solamente el fin tuyo como persona. Pero el libro es como de 100 páginas, esto sí quisiera que lo leyera. Dice, digamos primero que hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otras con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. De esta manera que, ya se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león. Es lo que les decía hace un ratito. Porque el león no sabe protegerse de las trampas, ni el zorro protegerse de los lobos. Hay pues que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que solo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia. ¿Ya? ¿Esto podríamos aplicarlo hoy en día, de alguna manera? No pensemos en política, pensemos como en la vida cotidiana, como en el día a día. Sí. ¿En qué podríamos aplicarlo? Hasta en el trabajo, los compañeros, las redes. La economía, al final de eso, la economía que puede ser a nosotros. Las inversiones. ¿Dónde más podríamos aplicar estos principios? No sé, yo siempre veo como en el ámbito del interés, hay como de relación. Hay un libro que el príncipe de Maquiavelo podría decir. No, pero efectivamente esto se puede aplicar en todo el ámbito de la vida. Bueno, resumiendo, el maquiavelismo tiene 4 grandes principios. Es un manual para obtener, mantener y acrecentar el poder político, ya lo comentamos. El poder se entenderá en función de los intereses del gobernante. ¿Sí? Entonces, el poder está al servicio, el poder va a ser utilizado de una manera éticamente correcta o no, dependiendo de cuáles son los fines. ¿Sí? Más allá de si esos fines son éticos o no, pues también no. Hay una división de la moral y la política. Recuerden siempre eso, Maquiavelo separa ambas cosas. La política es una cosa, la moral es otra cosa. ¿Ya? No van de la mano. Y ese es uno de los principios de la política moral.
Y por último, esta frasecita que la dice línea por medio, pero sin decir la texto, el fin justifica los medios. ¿Ya? Por hoy día íbamos a ver hasta Maquiavelo. Entonces, en realidad estamos listos en la hora. Esto lo vamos a ver a la siguiente Súper. clase. Los contractualistas era la siguiente clase. Ahí la Como que palabra en recuerda inglés se va a Macbeth. respetar. Macbeth. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras comentar, compartir? Yo igual creo que es interesante como entender la idea de que también está en el interés del gobernante como el interés de la nación, entre comillas. O sea, uno hace esta como diferenciación entre política y moral, porque son cosas distintas en este contexto, pero aparte tampoco se puede disociar la idea de que es como solamente el interés de la persona como si fuese un sujeto aislado, porque el gobernante es un ser político. Entonces el interés como suyo es también el interés del pueblo en el fondo. Sí, claro, porque en ese caso también si se va por solamente el beneficio propio, deja de ser político porque al fin y al cabo como que se vuelve odiable. Claro. Y en ese sentido, y como se vuelve odiable, al fin y al cabo pierde el poder. Pasaría a ser un tirano. Pasaría a ser el tirano que pierde. Diga, iba a preguntar. Es que tengo entendido que envió los documentos por mail, ¿verdad? Por mail y en el aula. Ah, ¿están en el aula? Por todo el ¿O preguntaron? Ah, presentación. Está el cómics, está el PPT, está lecturas complementarias, lecturas para la clase. La unidad no está. Pero unidad. El PPT me comprometí a subirlo de las 3 unidades. ¿Cómo la celebración? Recuerden también, fue lo primero que vimos, recuerden que te subí las... Sí, sí la vi. La fecha de La cuándo. fecha. Sí. También están. Está en el